Desde Tenosique, Tabasco, para todos los rincones, por lo menos el de mi casa. Llega Boca Abierta. Boca Abierta. Es sin miedo al éxito. Comenzamos. ¿Qué tal, gente guapa, chula, hermosa, preciosa que está en este canal de YouTube, Cristian Beltrán Locutor? Pues estamos en este día muy agradable. Tengo el honor de estar acompañado el día de hoy del psicólogo Roger. Pues en las historias de Instagram preguntaba a quién podíamos entrevistar referente a esto de la danza del pochó. Y bastantes personas dijeron, con el psicólogo tiene que ser. Mira qué honor. El honor entonces es para mí, Cristian, de que estés hoy aquí en tu casa, la Quinta Jacinta, y qué gusto de poder estar también en tu programa de YouTube. Y aquí estamos, en lo que de mi persona pueda yo aportar, con muchísimo gusto. Claro, bueno, pues para la gente que no lo conozca, bueno, gracias a los seguidores que tenemos por ahí, tanto en YouTube como en Spotify. Para la gente que no lo conozca, el psicólogo Roger es, siento yo, en la actualidad un referente hablando sobre la danza del pochó, una persona que ha estado, promoviendo la danza en varios lugares, y bueno, tuvo también a su cargo a veces instituciones que podía tener esta capacidad, digamos, de promover aún más la danza, pero de una manera, creo que yo, la persona más seria en promover esta danza, que vamos a hablar de ella desde el desconocimiento mío total de la danza, para que usted nos aporte también a la gente que conozca poco de la danza, la gente que ni siquiera es de Tenosique, pero también considero que hay gente de Tenosique que no sabe de su danza. Es correcto eso. Entonces quisiera hablar sobre, ahora sí que iniciar desde el principio. Bien, claro que sí. Fíjate que me decías una palabra, promover. No, mi trabajo no ha sido la promoción, ha sido la proyección de la danza. Y tal vez un intento personal de que todos en todo tenosiquense pudiéramos estar en la sintonía de entender de lo que significa la danza, el porqué de la danza y la razón de la danza para los tenosiquenses principalmente, ¿no? Entonces yo, más bien, el trabajo ciertamente que hice primero cuando estuve a cargo de la Subdirección de Cultura en el municipio en el 2007-2009, fue ahí cuando tuve la oportunidad de hacer una proyección de la danza, porque recordarás en aquel entonces, Cristian, porque tú estabas en Casa de Cultura muy jovencito, en marimba, y luego también en la guitarra y las voces y demás, por ahí todo lo que es relacionado con la música. Nos tocó hacer un trabajo de apoyo. En aquel entonces ya había la inquietud, porque eso sí vamos desde el principio, la inquietud que tú manejas en cuanto a qué estaba pasando con la danza. De repente la danza por muchos años pues estaba como desapercibida, aún desde el mismo estado. O sea, no en todo el estado conocían la danza, sabían de la danza. Era una tradición y sigue siendo una tradición, que eso es la parte que sí hay que acentuar, que la danza del pochó es una tradición en Tenosique, es una expresión dancística con rasgos prehispánicos y características mayas. Y desde el 2007, pero ya se empieza a trabajar por parte de la señora Dorita Scherrer, recordarás, en donde ella hace una propuesta de decreto de ley para que se determinara que la danza del pochó era un patrimonio cultural del municipio de Tenosique y del estado de Tabasco. ¿Por qué esto? Porque de repente, aunque suene chistoso,
pero solo nos faltaba que vinieran los chinos, fotografiaran la danza, hicieran una réplica de pasta y la pusieran a su nombre, ¿no? Como registrar esa expresión cultural a su nombre. Pues sabemos que el himno nacional lo tienen registrado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, son cosas que a veces como mexicanos y como tenosiquenses desconocemos, ¿no? De que, porque hoy podemos hablar de temas muy importantes, entre ellos esta parte de ir como definiendo y que todos fuéramos entendiendo qué pasaba con la danza. Pero sobre eso exactamente, ¿no? Desde el 2007 se empieza, yo creo que a conocer más sobre la danza, sí. el tenosiquense a valorar lo que tiene. Sí. Anteriormente creo que bueno, no, desde mi punto de vista, yo creo, sí. Esto hay que afirmarlo, es desde mi punto de vista, que normalmente la danza se tomaba como ese pretexto para salir en tiempo de carnaval y se confundía mucho a lo mejor con esta parte del carnaval, que con que salir en la danza ya estabas formando dentro parte del carnaval, ¿no? Y entonces se perdía la parte cultural que considero es lo que se está rescatando. Eso sí. Es lo que se está buscando rescatar, que la gente lo conciba como esa parte cultural que tiene Tenosique y que muy poco se conocía, ¿no? Así es. Creo que lamentablemente, no sé cómo usted lo vea, lamentablemente tuvo que venir alguien de fuera a taquiversar todo esto, a poner ahora sí que su propia interpretación o a imponer para que saliera el tenosiquense a defender lo que desde el principio era suyo. Pero hablaba yo de una tradición oral a lo mejor que hubiera, pero usted me dice que no, ni siquiera había una tradición oral. Claro que no. Y escrita tampoco hay pues, nada. Pero sí hay, pero no desde que inicia la danza o desde... Nosotros podemos reconocer, o sí hay antecedentes históricos, en donde la danza del Pochó se viene presentando desde el siglo antepasado. Mi abuela nace en 1899 y ya sus padres participaban en la danza. Significa, así, sin temor a equivocarme, que la danza del Pochó se baila ininterrumpidamente en Tenosique y solo en Tenosique desde hace más de 150 años. Claro, y ahí se perdería esa parte. Yo escuchaba mucho que se decía la danza milenaria. Nada la danza milenaria. No. Cuando pues es una danza... No, exacto. Sí podemos decir ancestral, porque bueno, ya estamos hablando de más de un siglo. Se vale decir ancestral, pero yo creo que debemos de seguir manejando la tradicional danza del Pochó. Ahora hay que poner como algunos puntos sobre la mesa, porque a mí también esa parte me tocó vivirla, Cristian. Cuando yo era niño, escuchábamos la caja y decían, ahí vienen los cojó, vamos a ver la danza de los cojó. Y bueno, yo ahorita estoy hablando en singular, pero llegábamos a decir cojoes, aunque cojoes gramaticalmente es incorrecto, debería decir cojos, pero nosotros dentro de la danza tenemos unas inconsistencias ahí que a través del uso y costumbre se van como aceptando, ¿no? Entre ellos nosotros podemos decir que cojoes para nosotros es el plural del cojó, y se le llamaba como el juego del cojó, ahí vienen los cojó, ¿sí? Y de repente cuando se empezó a tener que definir esta situación de la danza, que vamos a ir hablando un poquito de esto cuando se juntaron las personas que por alguna razón habían hecho algún trabajo en relación a la danza para ayudar a como a definir de qué se trataba la danza, todo esta parte de todos los cambios que lleva la danza a través de la música y de la danza misma. Pues bueno, fue ahí cuando se determinó que debía ser la danza del Pochó. Okay. Hasta ese momento se le dio un nombre
ya fijo, como la danza del pocho. Ujú. Antes era lo que se conocía, ¿no? El juego del cojó. ¿Del cojo? Hoy vienen los cojoes, dices. Sí, exactamente. Pero al final de cuentas creo que eso es lo que da al pueblo esta originalidad de decir, bueno, es nuestra porque así la conocemos y así la hemos hecho normalmente, ¿no? Sí. Es una, como ustedes decía, una tradición o una costumbre que se hizo ley, ¿no? Como la mayoría, Pues sí. de una u otra manera, y no hay nadie que pueda decir lo contrario. Lo contrario, ¿no? De hecho, hay algunos aspectos que vale la pena mencionar. ¿Por qué la danza sí es maya? Porque estamos en territorio maya. Fíjate que cuando en ese periodo que me tocó estar en cultura, antes era el Instituto de Cultura del Estado, lo dirigía la maestra Norma Cárdenas Zurita, y trajo un grupo de investigadores de la Universidad de Morelos, entre ellos antropólogos, historiadores, camarógrafos y demás, para hacer el registro de todas las danzas del Estado, y entre ellas la danza del pochó y la danza de blanquitos, que ese es otro tema aparte también. Y nos tocó a un grupo de personas muy comprometidas con la danza en aquel entonces, y cuando nos hicieron la presentación del video, que lo pueden ver en YouTube también, yo le dije a la antropóloga Aide Quiroz: oye, Aide, ¿por qué se atrevieron a poner esas imágenes que no corresponden a la danza desde mi muy particular punto de vista? Y ahorita te voy a explicar qué pasó. Y me dice Aide: Roger, discúlpame, pero el que venga a Tenosique y vea la danza del pochó, es eso lo que va a ver. Lo que nosotros estamos proyectando en este momento, eso es la danza del pochó. No me puedes decir que no. Y no podíamos quitar esas imágenes. Y yo le digo: qué pena que yo no sea maya. Y ella me dice: ¿y a ti quién te dice que no eres maya? Y yo me quedo así y dice: todo aquel que haya nacido en territorio maya es maya. Entonces, bueno, desde ahí dije: interesante eso. Y le pregunto si dentro de la danza hay algunas inconsistencias que sentimos que no deben de estar, como lo fue en algún momento el gorila, ¿te acordarás? Sí. El que ya no eran los trapos blancos, sino eran unas sábanas que arrastraban, que ya no solamente se cubría los pies con sojol, sino que ya estaba rodilla, hasta arriba, a más de la mitad de la pierna, y ya casi no se ponían, algunos ya ni se ponían hojas de castaña, que era puro sojol, ¿no? Puro sojol, es correcto. O que ya no le ponían flores al sombrero, o algunos que le ponían papel de China, ¿no? Exacto, los cucuruchos de papel de China, que eso más bien era de la danza de blanquitos, no correspondía a la danza del pochó. Entonces habían todos esos elementos que no sé si te has dado cuenta, Cristian, que ahora ya no los vemos, casi no los vemos en la danza, como también en aquel entonces las caretas que prevalecían en la danza todas eran pintadas y estilizadas. Las perfiladitas, ¿no? Perfiladas o con temáticas, sí, dependiendo del tema de actualidades, claro, como las decoraban. Los equipos de fútbol, de fútbol, sí. Con todo eso. Marcas de algunos productos y demás. Entonces, bueno, hasta se uniformaban
no sé si veías cuando salieron estos grupos de música que tenían aquí como una estrella y todo eso. Sí, claro. Sí. Que por colonias creo que también se... Correcto, sí, habrían grupos en particular en las diferentes colonias que se organizaban para salir a la danza, pero ocurría lo que tú decías, que más que para ir a realmente vivir la danza como tal, salían a un relajo de carnaval. Y tan fue así que alguien se atrevió a mencionar que en Tenosique había el carnaval más raro del mundo. Y en ese momento asocian más la danza del Pochó al carnaval. Y un error todavía mayor es que finalmente la danza del Pochó se municipalizara. Esa ciudad. Pero al final de cuentas creo que también, o sea, también ayudó en esa situación de que se terminaran los cucuruchos, que se terminara la vestimenta ahora sí que con la sábana, porque utilizaban las sábanas de la casa o... No, o eran de los militares o eran los del Seguro Social, ¿no te acuerdas? También, que sí? También utilizaban esas. Sí. O los manteles de Navidad que dejaban de usar en Navidad, los usaban para... para la danza. Llegó un punto en el que inclusive, pues ya llegando a la plaza central, no los dejaban entrar, ¿no? Sí, llegó es un punto correcto en que eso. solamente entraban los que estaban bien vestidos, sí, poniéndolo así. De hecho, en un trienio hubo el intento de hacer un registro de los danzantes. Debías acudir a la DECUR en aquel entonces y pedir tu número de danzante y te daban como tu número, y solo los que tenían número y garantizaban que se iban a vestir bien eran los que podían entrar al parque. Y luego te acuerdas que lo nombraron el Pochódromo, hicieron las gradas como para ir delimitando la ejecución de la danza en el parque. Y también ahí digo, lo que vemos en el parque no es la danza. Bueno, ¿qué vemos entonces? En la danza vemos un show, un espectáculo multitudinario que a todo mundo le gusta, sobre todo a la gente que viene de fuera, ver el sinnúmero de danzantes ahí. Los cientos de danzantes manejan una energía muy fuerte, y es el clímax del día, del domingo de danza, en donde es el momento donde el pitero se prolonga más. Entonces estás hablando de por lo menos 20 minutos de estar danzando ahí, pero no necesariamente está representando la danza como tal. Pero ya la vamos a ir analizando, claro. Pero esto de la tradición, o sea, esto de la costumbre, es lo que ahora se le denomina, por lo menos lo que el tenosiquense conoce como danza del Pochó, es lo que ve en el parque. Sí. Es lo que ve en el parque. Y por eso también salieron a la luz los cojó del parque y las pochoveras del parque. Cuando ya llegaban los danzantes que hacían todo el recorrido, ya el parque estaba lleno. Gente, ¿no? que estaba esperando ya a la caja, pero no esperándolos como espectadores, sino esperándolos como danzantes. Danzantes, sí. Pero que no habían vivido la danza. Que no habían hecho el recorrido, ¿no? No lo habían hecho. Que no habían hecho el recorrido. Yo creo que esa es la parte de medular, vivir, ¿no? claro. el vivir todo el recorrido para que llegues ahí al momento cumbre, ¿no? Es correcto. Al momento cumbre de la danza. Que digamos, ese punto también es el que conoce el turista que solo llega al parque y que no hace el recorrido. Porque tristemente cuando la danza empezó a ser proyectada fuera del municipio, algunas agencias de turismo empezaron a traer personas para que apreciaran el carnaval de Tenosique y particularmente la danza, pero querían como aprovechar el domingo, un solo día, para venir a Tenosique, y que lo que hacían, los pasaban primero al puente y a dar un paseo en lancha por la mañana, o algunos se iban directamente al Ceibo, que estaba muy de moda ir a comprar al Ceibo,
y los traían corriendo al parque a eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, para que vieran la danza y ya se fueran. Y dijeran, espectacular la danza. Y se quedaban con esa idea de que eso es la danza. De que ese momento es la danza nada más, ¿no? Que es como si fuera un solo momento, y no es así. Es todo el recorrido. Puntos claves que quisiera tocar sería como la vestimenta. La vestimenta del Pocho, ¿cuál sería desde su punto de vista la que debe de ser? Más allá de que yo creo que como una danza viva, sabemos que las danzas vivas son cambiantes. Claro. Y hay, inclusive, me atrevo a decir, escuchaba que estas caretas estilizadas, había gente que decía que esas eran las caretas. Pues sí, porque mucha gente nació en con esa, o sea, la gran mayoría de los adultos mayores que estamos participando en la danza, pues estamos en el orden de los 50, 65 años. Ya nacimos con las caretas pintadas. Cuando empezamos a salir en la danza, que estás hablando en los años 70, ¿sí? Cuando ya te permitían salir a la danza, ya las caretas pintadas estaban en los años 70. Que fue Antoni Novella el que se le ocurre estilizarlas, pintarlas y las introduce. Al final todo es moda. Claro. Y todo va cambiando. Afortunadamente, una de las cosas que yo aprendí y llegué a entender, porque me entraba como mucho conflicto esa parte de estar en lo que tú mencionabas, es decir, hay que darle un reconocimiento cultural a la danza y verla como tal, y entonces hay que presentarla como tal. De repente eso me llevó a tener conflicto con muchas personas, porque hubo pues mucha resistencia a entender que la originalidad como tal de la danza no eran las caretas pintadas, sino que si nos regresábamos un poco al pasado y revisábamos algunos registros fotográficos que habían de la danza, todas eran caretas rústicas, hechas a machetazo. Que no tenían una forma en sí, ¿no? Eran, exactamente, buscaban eran grotescas y a veces hasta aterradoras. Sí, claro, buscaban nada más como tener visibilidad y ya, sin importar pero cómo estuviera por la intención, ¿no? Es que fuera una careta de madera, sin importar la forma, y que cubriera tu anonimato. Hoy por hoy, ¿cómo ve usted esta situación de las diferentes? Porque hay un montón de tipos de caretas que salen, bueno, en los domingos de carnaval, cuando vemos ya toda la gente en el centro, vemos un montón de caretas. Ahorita unas con barbas, otras con las narices o los tarros, con tarros, o peor aún, con caretas de un tigre o de un tucán, ¿me entiendes? Exacto. Sí. Bueno, esa parte ya la tengo yo bastante relajada en ese sentido. Tengo un amigo en particular, Fernando Gómez Bacal, que dice, pues yo hago la careta como a mí se me da la gana porque a mí me cuesta. Entonces ahí le sobra la razón, ¿no? Pero al final volvemos a regresar un poquito esto. La danza ha tenido una serie de evoluciones, sin lugar a dudas. Lo que hoy vale la pena resaltar es que a pesar de toda la evolución que ha tenido la danza, conserva una esencia. Y hablando y entrando en contexto en cuanto a lo que tú preguntas, es decir, bueno, ¿qué pasa con la vestimenta? A mí me gustaría decirte algo personal, es como una opinión muy personal. Un cojó sin careta no es cojó. Y yo no estoy diciendo qué tipo de careta, claro, pero tienes que llevar careta. ¿Estamos de acuerdo? Un cojó sin shikish no es cojó. ¿Estamos? Un cojó sin costal de nequén en el dorso no es cojó. Un cojó sin sombrero que lleve cañitas y flores no es cojó. Sin importar qué flores sean. Sin importar qué flores sean. Pero que tenga cañitas y flores. Y flores. Tampoco dije, yo señalé, pero no dije, esta flor es la que tiene que ser. Okay. Que sea flor de la temporada y de Tenosique, por supuesto, claro, ¿no? Tiene que llevar flor.
Un cojó sin sojol, pues no es cojó. Entonces, el alto, lo bajo, ¿me entiende? El largo de las hojas de castaña. Un cojó sin castaña no es cojó. Estamos. Okay. Aunque reconozcamos que el árbol de castaña no es originario de Tenosique. Esa fue una de las evoluciones primeras que tuvo la danza, que antes, cuando a mí no me toca ver, no sé desde cuándo, yo desde que tengo uso de razón, es la castaña. Pero antes de que llegara la castaña Tenosique, había otra hoja, creo que era la malanga o algo así, que eran las hojas grandes que se ponían. Como antes no teníamos bugambilias en Tenosique. Okay. Pero Antonino Vela descubrió que la bugambilia duraba más, no perdía su color y no se marchitaba tanto. Entonces le empezaron a dejaron de meterle ¿cómo se llama? Tulipanes, la cola de gato, las rosas, las flores que habían en aquel entonces. Y llegó un momento en que hay gente que te dice, no, es que nada más debe ser bugambilia. Exacto, yo creo que ese es el punto muy importante que desconocemos, porque como usted decía, es que cuando yo empecé a ver la danza, así era. Ya era así. Y entonces perdemos el sentido de cómo venía siendo y cómo fue cambiando, que al final de cuentas, si vemos algo diferente para el próximo año, si vemos algo fuera del lugar, o sea, que ya no utilicen solamente bugambilia, que ya le pongan otra flor y van a decir, no, es que eso no era tradicional. Sí. Cuando a veces es como, relájate, o sea, sí tiene que llevar flor. Sí tiene que llevar flor. Pero no específicamente la que tú dices que tiene que ser, ¿no? Y a veces, a veces más por llamar la atención, esa es la verdad. Ahora vemos en el recorrido sombreros muy adornados. Claro. Hasta con exceso de flores, y eso más parece un arreglo floral que un sombrero de cojo, ¿no? Pero bueno, al final es un sombrero, lleva cañita, lleva flores, y es el estilo del cojo que la porta, ¿no? Como otra cosa que ha venido a dar parte también, yo creo, de la danza, es el llevar ollas, el llevar trastos aquí guindados, que digamos que para las personas más tradicionalistas, sí, son les cuesta trabajo ver eso, y para otras personas dicen, pues digamos, es muy gracioso verlo, sí, ¿no? O es un pedo estar, ¿cómo que se llama? Cargando 20 kilos de trastes encima, ¿no? Al respecto, me gustaría comentarte que quien más se excede en eso, que también es un amigo, antes no usaba nada de eso. Él era muy cuidadoso de eso. Okay. Y todo ha sido como una forma de arremedar, así se dice, el hecho de como burlarse un poquito te voy a escandalizar un poco, ¿no? Con mi exceso, ¿no? Pero recordarás, hay imágenes también muy antiguas en donde el cojó siempre traía un accesorio, llamémosle así, que podía ser una muñeca fea, que podía ser una cámara fotográfica vieja y te tomaba fotos. Algunos llegaron a traer hasta una escopeta en algún momento, o traían una iguana, o traían antes habían me tocó verlo, algunos con una culebra, con un chivó en la mano o en una cajita, hasta un miquito, araña, un mono araña, cosas así, ¿no? Porque antes los recorridos tampoco eran tan largos. Ahorita se han alargado más. Muchísimo. Por eso es que ahora también ha habido una variante, Cristian, que la gente le llama mucho la atención. Ciertamente, esto sí me tocó verlo a mí, que cuando el cojó se vestía, iniciaba el proceso de la danza, se ponía su careta y no se la volvía a quitar para nada. Si tenía necesidad de hidratarse o de descansar un poco, se metía a un patio para seguir ocultando su anonimato. El chiste es que nadie te reconociera.
ahora tenemos un recorrido tan largo, de tantas horas, que además ahora hace más calor que antes, Sí. ¿eh? Que no hay cojo que aguante tampoco, No hay ¿no? cojo que No aguante. hay cojo que aguante. No estoy justificando, por supuesto, esa parte, pero sí es una de las causas por las que ahora, amén de que muchos salen a lucirse. De muchas maneras. Pero esta danza, no cabe duda que ha sido una danza muy cambiante por el mismo pueblo. Sí, Que ahora el mismo pueblo también, hay que decirlo, está saliendo como al rescate de la cultura. Sin embargo, aún siento que hay personas que pierden este sentido de qué es la danza, claro. y la ponen en un contexto del carnaval, De carnaval. de carnaval, ¿no? Pero hoy tenemos la oportunidad de demostrar, aunque hay así como opiniones encontradas, pero al final ya han pasado 3 domingos de la danza, en donde afortunadamente se ha podido presentar en los patios y se ha dejado la intención por la que un grupo de danzantes, amigos y compañeros se determinó, también con la autorización municipal, que quede bien claro eso, que se pudiera presentar la danza en el interior de los patios con un número muy reducido de danzantes y que se cuidara esta parte de los controles de sanidad bajo las condiciones de la pandemia que hoy estamos viviendo, ¿no? Las pochoiveras llevan sus cubrebocas, los tigres llevan sus cubrebocas y bueno, la misma vestimenta del cojó le permite tener cierta protección. Y solo es el ritual de la vestimenta, se le permite a los medios cubrir el evento, esa parte. A las 12 en punto se baila la danza, que tarda como 20 minutos, entre 18 y 20 minutos. Ahí sí la vemos representada toda la evolución, sin la recogida de los pasos. Que es al final, ¿no? Que eso es hasta el final, pero sí están bajando los tigres de los árboles, o sea, toda la danza completa que se debe bailar, claro, los primeros domingos se está haciendo. Cosa que no se hace en el parque, ¿no? No se hace en el parque ni ya en el recorrido. Claro. Ya no es posible. Claro. Otra parte, creo también importante que ha venido cambiando es, aparte de la vestimenta, aparte de todo lo que quieras, la música de la danza también ha sido muy variada. Yo creo que depende mucho del músico que la ejecuta. Claro. Obviamente. Y eso va a seguir pasando, Cristian. Tú eres músico, ¿no? Y vas a entender esta parte que te voy a decir, que eso a mí también me costó muchísimo trabajo. Don Reyes Corzo estuvo cerca de 40 años a cargo de la capitanía y la música de la danza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro que sí. Entonces, como que pasaron muchas generaciones escuchando esa música particular. Escuchando ese son. Son. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Pero antes de él estuvo Pocaluz, estuvo el Pavo, estuvieron otras gente, estuvo el señor, ahorita me acuerdo. ¿Y qué pasó? Ninguno de ellos tocaban como Reyes Corzo. Claro. Y nadie cuestiona eso. Y todo el mundo, es que cuando Pocaluz, pues sí, pero Pocaluz no le enseñó a nadie. O nadie quiso aprender. como Pocaluz. Claro. Y sin embargo, bueno, luego en Casa de Cultura se da el fenómeno, que recordarás que ahí es de lo que hablabas, de la proyección que dimos hacia la danza. En un año llegamos a sacar la danza 11 veces a los diferentes estados de la República. Y bueno, ahí los jóvenes que estaban en tamborileros se dieron a la tarea de particularmente Lisandro, Pedro Cámara, Arturo Cámara, el hermano de Arturo también, este muchachito que toca excelente. Y pero al final cada quien tenía su propio estilo. De hecho ahí estaba William, el hijo del ingeniero, otro niño que tocaba muy bien, bueno, el maestro Carlos Aguayo, que llega a Tenosique, lo aprende, y ahora tenemos a Jorge San Román y tenemos a Omar. O sea, hay gente que toca la danza, ¿sí? Pero cada uno
tiene su estilo. Sí, al final de cuentas creo que como músico, o inclusive las personas que ven por acá como músico, debemos de entender que cada persona tiene un estilo particular de cómo hacer la música. No es lo mismo, obviamente, las personas que crecimos con el señor Corso. Claro. No lo podemos volver a ver. Exacto. No, o sea, eso ya no va a ser posible. Ya no va a ser posible el volver a escuchar lo mismo como venías escuchando desde que tienes conocimiento de la danza. Ya no, porque ya hay otros músicos. Y cada vez que esta situación, ¿verdad? Cada músico que vaya pasando va a tener un son diferente, claro. Un son diferente, y eso hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, porque tristemente el tiempo pasa y la gente se hace mayor. ¿Qué más quisiéramos que Reyes siguiera tocando? Pero el año pasado, o en el último carnaval donde se presentó la danza, se le dio la oportunidad a Reyes de tocar el último domingo de carnaval. Y llegó un momento en que se cansó. Claro. O sea, y eso nada más fue en el parque. Imagínate si tiene que ser todo el recorrido. No es posible, ¿no? ¿Y qué pasó? Algo que yo sí observé es que la gente que estaba bailando en el parque, de repente como que se desconcertó. Como que ya se estaban acostumbrando la gente a la música, porque habían pasado por lo menos 6 años en donde Lisandro era el que tocaba. Entonces, como que ya se habían conectado a la música de Lisandro. Claro. Toca Reyes y la gente como que dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Claro. Entonces, bueno, ahora, los que empiezan a bailar ahora la danza, ya están como en quién es el que está tocando ahora, ¿no? Sí, sí, que va a depender mucho ya del músico y del que la gente se tiene que adaptar al músico. Claro. No el músico ya con las personas. Digo, como usted bien decía, ya hubo una generación que bailó con el señor Corso. Va a haber una generación que baile, bueno, que ahorita estoy viendo que hay cambios, inclusive cada domingo, que no siempre toca la misma persona, que hay veces que bueno, hubo un tiempo, creo que La Caja salía con Lisandro. Uh-huh. Hubo un tiempo que también salía con Carlos Aguayo. Entonces ya este cambio ya como que no te vas a acostumbrar. Dependiendo del capitán, porque antes Reyes Corso era capitán, pero era el músico. Uh-huh. Que ese es un reto, porque todo el mundo quiere ser capitán, pero no saben la música, ni siquiera saben ni tocar, ni siquiera saben lo que es la danza. O sea, tú pregúntale a los capitanes que te expliquen sobre la danza y de repente los atoras. ¿Sí me explico? Sí, claro. Uh-huh. Que es otra de las inconsistencias, para que vea, el ser capitán y no saber sobre por qué eres capitán y de qué eres capitán. Y la responsabilidad que tienes como capitán. Claro, los medios locales, tanto locales como nacionales, que vienen a cubrir a veces la danza, obviamente van y buscan al capitán. Claro, así debe ser. Y si el capitán no sabe qué decir. Sí, en otro lado le llaman mayordomía. Uh-huh. Hay pueblos en México donde tienen tradiciones en donde hay hasta lista de espera por años de personas que quieren tener la mayordomía sobre las fiestas patronales. Claro. Pero estas personas saben lo que tienen, cuál van a ser sus responsabilidades y se comprometen y a veces le apuestan. Claro. Aquí no, aquí pareciera ser al revés. Pero pues, bueno, es un trabajo que tiene que ser constante en la población, inclusive el darnos ese chance de conocer sobre nuestra propia cultura, porque considero, o sea, antes de esta plática yo puedo decir que a mí me preguntaban y yo me cuadraba es la lucha entre el bien y el mal. El mal. Qué bueno que mencionas eso. Ahorita ya hemos logrado que cualquiera que venga a Tenosique y le pregunten, oye, ¿qué significa la danza del Pochó? Y todo el mundo dice, la lucha entre el bien y el mal. Eso ya se lo aprendieron. Pero ¿qué es la lucha entre el bien y el mal? Fíjate que he tenido yo la fortuna, Cristian, que esa es la verdad,
Primero cuando vinieron los investigadores de la Universidad de Morelos, luego recientemente vino el doctor José Luis Lezama a hacer una investigación sobre la danza y ver si la danza tenía consistencia con lo que Manuel Bartlett Bautista había escrito en 1920, que estás hablando de un siglo. O sea, la primera vez que se escribe sobre la danza y ha pasado un siglo y él quiso ver si aún se conserva, porque Manuel Bartlett no hace una interpretación de la danza, solo hace una descripción de la danza, de lo que él estaba viendo, desde la música, desde la vestimenta y desde la ejecución de la danza. Y satisfactoriamente, el doctor José Luis Lezama constata que la danza aún sigue conservando los rasgos que la caracterizan, que ha habido una evolución en esta parte de la vestimenta, pero la música, aunque tenga algunos cambios por toques especiales del músico, ¿sí? El mismo ritual de la presentación de todos los rituales que contemplan la danza siguen intactos. De hecho, el tigre, que eso es nosotros decimos tigre, aunque sabemos que es jaguar, es lo único que no ha cambiado. Sigue siendo Sascap, sigue siendo el polvo de carbón, sigue siendo la piel de jaguar, el ramillete de flores rojas. O sea, eso es algo que se ha conservado mucho. Las pochoveras, hay un fenómeno que a mí me gustaría mencionarte para luego pasar al verdadero sentido de la danza, que es lo que a mí sí me gustaría compartirte. La danza no era, hace 50 años, la danza no era multitudinaria porque eso sí me tocó verlo a mí. Y me acuerdo que en mi adolescencia temprana, cuando estábamos en la secundaria, Amalia Hernández viene a Tenosique porque el maestro Joaquín Otero había estudiado en Bellas Artes con ella, que es uno de los grandes profesionales del folclore que tenemos aquí en Tenosique, aunque ya no viva el maestro Joaquín aquí, y es de los que también empieza a escribir hace su tesis profesional sobre la danza. Invitan a venir a Amalia Hernández, y va a haber una presentación espectacular allí en el parque. Y entonces todas las señoritas del pueblo en aquel entonces quisieron salir en la cámara, y ahí surgieron las pochoveras del parque. Pero los folcloristas al fin, error, que puedo estar en una controversia, y lo digo con mucho respeto porque respeto el trabajo de todo el mundo. Entiendo que los maestros folcloristas tienden a hacer una presentación de espectáculo en un escenario. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro que sí. Pero no necesariamente llevar a un escenario una tradición, porque eso es imposible, ¿sí? Y el folclorista siempre va a tratar de lucirse en coreografía y vestuario. Y a alguien se le ocurrió, de los folcloristas en aquel entonces, meter la blusa de tira bordada tabasqueña, cuando eso no es de nuestra zona. No era parte de la vestimenta. Y nos costó muchísimo trabajo ir quitando, porque todavía está presente en la danza, ¿no? Y se optó porque se usara blusa blanca, porque también había la controversia de que es que el bordado chiapaneco no es de la danza. No, es que vean las blusas de Doña Dominga. Doña Dominga desde los 16 años participa en la danza. No. Y siempre ha traído una blusa bordada, pero no, como no es la moda,
o no es del gusto de la mayoría de las pochoveras, no se la ponen, ¿no? Y no es un bordado de chapaneco, no es un bordado, es su bordado. Así ella ha bordado, y ella siempre, las capitanas, tanto doña Mari como doña Dominga, de las que yo he conocido, siempre han llevado su blusa bordada, por ellas. Ahora sí que sin esperar que alguien les diga que se ve bien o se ve mal. O se mal, ¿no? Ni tiene que ser necesariamente de holanes o con holanes, sin holanes, ¿me entiende? Eso, ellas siempre bordaron sus blusas. De hecho, la misma falda de ellas es diferente a la que usan la gran mayoría de las pochoveras. Yo creo que como se viene diciendo, igual con lo del pocho, ya se viene estilizando todo y se viene... Eso también quisiera compartirte algo. En algunas pláticas, porque de los letrados en Tenosique o letradas de Tenosique se atrevieron a decir que yo no doy conferencias, que le puedo llamar pláticas, pues, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de platicar sobre mi experiencia sobre la danza, he hecho mención de eso, ¿no? Que al final a mí me toca solo transmitir una experiencia personal dentro de la danza, sin hacer ninguna interpretación, solo una observación a través del tiempo. Claro. Y bueno, lo que sí creo es que todos debemos de conservar la esencia de la danza. Y cuando hay un momento donde estoy pasando diapositivas de cómo van las fotos viejas hasta llegar a las actuales, y les digo a los jóvenes o a las personas a las que me dirijo, ¿cómo les gusta más la danza? ¿Cómo era antes o cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? Pues sí, porque ahorita es espectacular, es vistosa, hay que reconocerlo. Sí, y es obviamente lo que al tenosiquense le agrada ver, y obviamente y le invierte hasta de hecho. Es esta situación que obviamente va a tener un público, va a tener esta espectacularidad que vemos en la actualidad, y es parte de ser una danza viva. Yo creo que cuando nos tocó ir a una presentación que se hizo en Chiapa de Corzo, sí, sí les tocó ir con nosotros, ustedes, sí. La danza se llamaba, el evento era... Encuentro de música y danza indígena. Exacto, ese encuentro que era... Músicos vivos se llamaba. Ajá, Casajas Banum, algo así, era la traducción, ¿no? Al músicos vivos. Pues es eso, ¿no? La música viva o la cultura viva siempre va a ir modificando, porque es parte del quehacer, digamos, es correcto, de propiamente de lo que está vivo, se transforma. Y siempre va a haber, ahora que usted dice, bueno, si mostrabas lo que era antes y lo que es ahora, obviamente nos va a gustar lo que es ahora. Nadie va a querer regresar hacia allá. Claro, porque eso es lo que estamos acostumbrados. O sea, al final de cuentas es a lo que estamos acostumbrados, y vengan personas de afuera a decirnos muchas cosas sobre la danza. Eso es lo que sí no vamos a volver a permitir. Ya nos pasó y fue una cuestión desagradable. Claro. El que alguien viniera, y además que mucha gente se lo creyera aquí en Tenosique. Sí, y que se le permitió por mucho tiempo. Sí, por mucho tiempo. Y que nos ofendió, nos lastimó. Aquí aprovecho yo a decir algo a todo el pueblo de Tenosique, que el crimen más grande que le puedes hacer a un pueblo es quitarle su identidad. Sí, lo del pueblo es lo del pueblo, y la danza es del pueblo de Tenosique, no es de nadie en particular. Ya, pero bueno, esa es historia. Esa es historia pasada. Ahora creo que es muy importante que el pueblo de Tenosique propiamente se dé a esa idea de seguir fomentando la danza en los pequeños, y para que siga floreciendo, pero también de conocer parte de la historia de la danza, de conocer por lo menos qué significa nuestra propia danza. Bien. Para así pues irla enseñando, y existe esta tradición oral, digamos, claro, así, por lo menos, que por mucho tiempo se fue perdiendo. Sí. Por mucho tiempo se fue perdiendo, y ahora que la hemos, o que se ha intentado rescatar, sí,
pues no hay que perderla otra vez. Sí, fíjate que aquí me gustaría compartirte, porque para que veas que sí hay personas que han podido aportar muy bien. Se habla mucho del maestro Luis Felipe Ramírez, que trabajó mucho, aunque él tenía una tendencia muy en particular. Hablan de que él dejó unos escritos que nadie sabe dónde están, ni dónde pararon, claro, ni cómo compartirlo. El mismo maestro Joaquín Otero, su trabajo, pues no se preocupó mucho por difundirlo. Sin embargo, hay una parte romántica de la danza que me gusta mucho, que es una aportación del maestro Joaquín Otero, cuando dice: en un pueblo asentado en la selva de Tenosique, a orillas del Usumacinta, cercano al Petén guatemalteco, habitaban un grupo de hombres y mujeres buenos, pero un dios maligno llamado Pochó tal felicidad no la soportaba. Entonces sedujo a las mujeres para convertirlas en sacerdotisas y mantener encendido el fuego perpetuo de su altar. Los hombres, inquietos porque las mujeres habían abandonado a sus hombres y sus deberes, se dieron a la tarea de ir por las pochoveras. Sabiendo que el jaguar Balán tenía poderes en la naturaleza para ver en la oscuridad, ¿sí?, fueron tras él para cazarlo y domesticarlo, aliarse con él e ir en pos del dios maligno y terminar con su maleficio. Wow. ¿A poco eso no es lindo? Claro que sí. No, eso no lo había escuchado, ¿eh? No había tenido el gusto de escuchar esa... Eso es para que vean. Entonces, no solamente la lucha entre el bien y el mal, es cierto. Hay que hacer un análisis sociológico, antropológico, de quiénes eran los mayas, cómo veían la cosmovisión maya, esa parte importante de que, y yo me imagino a Tenosique siendo el pueblo de los cojoes, porque a pesar de todo, y digan lo que digan, Tenosique es un pueblo maravilloso, y la gente de Tenosique es maravillosa. Y dentro de las aportaciones que da el maestro José Luis Lezama en su investigación al final, porque hay una parte de la danza, el martes de carnaval, cuando la música cambia, cuando los pasos cambian, el sentido cambia, al final todo mundo sale en una carrera desenfrenada en contrasentido, recogiendo los pasos, y gritan: ¡muera Cristian! ¡Muera Roger! ¿Sabes qué te están diciendo, Cristian? Prosperidad y larga vida para ti. Deseando lo mejor, ¿no? Deseando lo mejor. ¿Qué significa esto? Que para los mayas la muerte es la prolongación de la vida. Wow. Entonces, al final de la danza, el triunfo es de la vida sobre la muerte. Mire, lo maravilloso que tenemos en la danza, que siento que hablar de la danza del Pochó, yo me atreví a venir sin tener conocimiento, digamos, a fondo de ello, y usted ha abierto ese panorama de hablar de la danza del Pochó. No es solamente hablar por encimita, no, sino que hay mucho que rescatar por dentro, que desconocemos, y que aún así nos atrevemos inclusive a vestirnos sin saber cocó. Por qué lo vas a hacer, solo porque Exacto. está de moda, o porque quisieras estar siendo parte de ese relajo, ¿no? Exacto, por el relajo, por el andar, dirán por ahí, molestando bueno, porque personas. Es parte de la personalidad del cojo. Pero conocer totalmente lo que representa para nosotros, y decirle a algún, a alguien que viene a apreciar la danza por primera vez, o porque ya ha venido varias veces y le gusta la representación, pero comentarle
qué significa realmente. Sí. Muy pocos lo pueden hacer. Y la verdad que me es grato estar aquí porque creo que usted ha sido una de las personas que se da ese tiempo de desmenuzar la danza con el cariño. Sí, claro. Porque es también esa parte importante, tenerle cariño y respeto a la danza, y demostrarlo de tal manera que da su tiempo para darlo a conocer, ¿no? Sí, fíjate que muy recientemente, no tiene más de un mes, tuvimos como una mesa de debate, promovido por la Dirección de Culturas Populares, en donde se hablara de la danza. Y fui uno de los invitados para estar ahí, y habían 2 académicos más. La visión del académico ahí, no pudieron más que reconocer que a lo mejor yo no tenga un sustento científico sobre de lo que estoy hablando, pero lo que es innegable es la experiencia que se vive dentro de la danza y la pasión que se tiene por defender algo que le corresponde a la cultura de su pueblo, ¿no? Y a mí me gustaría como ir cerrando un poquito tal vez la sesión de hoy, Cristian, y si tú gustas y surgen algunas inquietudes, volvemos a platicar y hay más tema de conversación sobre la danza. El pochó va cambiando de rostro en Tenosique. Tenemos procesos en Tenosique que nos hace dividirnos como familia, como sociedad, como amigos, como compañeros de trabajo, pero tenemos una danza del pochó que nos hermana. Y la invitación de la danza como tenosiquenses es que siempre vamos a estar amenazados por el dios maligno llamado pochó, y que su rostro va a ir cambiando también. Hoy el rostro del dios pochó es la pandemia llamada COVID. Antes puede ser el desempleo, la drogadicción. Hubo en Tenosique un tiempo donde los secuestros y los homicidios estaban a la orden del día. Hoy, a pesar de todo, Tenosique sigue siendo un pueblo tranquilo, claro, a pesar de todo. A pesar de todas las situaciones que hay, ¿no? Porque gracias al pueblo que somos, el dios pochó nunca va a tener dominio sobre el bien. Pues con esta reflexión creo que nos quedamos en esta sesión. Pues igual, si alguien tuviera algún comentario que hacer, ahí está, ya saben, la caja de los comentarios que pueden hacer a través de este canal. Pues obviamente muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Quinta Jacinta y por darnos este tiempo de plática muy valioso. Considero, y lo sigo recalcando, usted ha sido una de las personas, creo yo, que le ha dado este reconocimiento a la danza, pues por el tiempo que se toma, ¿no? En dar este tipo de entrevistas o pláticas con diferentes medios. Sí. Que esperemos que surjan más personas. Claro que no, usted no sería el único. No soy el único, de hecho. Que hay muchas más personas, pero que sigan con esta bonita visión de darlo a conocer para que siga permeando en la sociedad tenosiquense y que más personas se involucren en esto, ¿no? Sí, yo te haría una petición para tu público, que seguramente muchas personas van a ver esta entrevista, Cristian, que pudieran poner algún comentario de por qué valió la pena que vinieras a visitar al psicólogo Roger, en que sí están de acuerdo y en que no, claro, porque no todo lo que yo digo tiene que ser verdad, ¿no? Sí. Ni estoy en la intención de entrar en controversia ni de defender una posición, ¿no? Porque toda postura es respetada, ¿no? Pero que sí haya un ejercicio de conciencia colectiva de la gente de Tenosique, en donde digan, la danza del pochó es eso realmente.
Y eso es lo que tenemos que defender. Pero sobre todo, que todos entendamos que la danza es del pueblo. De solo el pueblo, y solo el pueblo y puede Solo rescatarla, el pueblo, solo el sí, pueblo y quien puede participe en mantenerla, ella. y solo el pueblo es el quien debe de participar, ¿no? Pues ahí está. El que venga de fuera, que la venga a apreciar, pero que participen realmente el pueblo. Bueno, pues ahí está esta bonita plática que tuvimos con el psicólogo Roger, una persona que también ha danzado por varios tiempo. Conoce mucho sobre la danza. Si hay más personas, con muchísimo gusto, ya saben, esto es boca abierta para las personas que tengan algo que decir. Si quieren más personas inclusive platicar sobre la danza, con muchísimo gusto díganos en qué momento y los vamos a visitar. Pues esto ha sido todo, muchísimas gracias, psicólogo. Cristian, muchas gracias por estar aquí, un honor tenerte en mi casa y bienvenido a la Quinta Jacinta. Muchísimas gracias, pues hasta luego. Ya lo saben, suscríbanse a este canal, pues pónganle ahí en la campanita y todo lo que tengan que hacer, quédense con nosotros en este canal de Cristian Beltrán Locutor. Y antes, por cierto, venía yo preparado, a ver, que se vea la playera. ¿Quieres que te... Ah, estupendo. Eso está así, vale la pena que te pares. Y mira, eso es a lo que yo le llamo orgullo tenosiquense. El que con orgullo puedas portar una imagen de la danza, algo simbólico de la danza. Muy bien por el diseñador de esa playera y mis felicitaciones de mi parte. Pues ahí está. Estas playeras que por cierto un amigo las está comercializando ¿Sí? con promoción y todo, ¿no? Está bien. Por el amigo Carlos Barahona, que se dio la tarea de mandar a hacer varias playeritas. Ahí vamos a poner su contacto por ahí para que excelente. Lo chequen. Y pues obviamente íbamos a hablar de la danza. Me traje la de la danza y que diga Tenosique acá, sí, por supuesto. Esta es la danza del pochó y es de Tenosique. Pues muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. ¿Quieres que tu negocio se publicite en boca abierta? Comunícate 934-128-3525 o al correo electrónico cristian1@hotmail.com.